A ver, seamos sinceros, las normas APA. Para muchos, esas 3 letras son sinónimo de dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, se acabó. Hoy vamos a desarmar la 7ª edición pieza por pieza, para que todo ese enredo se vuelva súper claro. ¡Vamos a darle! Seguro que a muchos les ha pasado abrir el manual de citación y sentir que es como un idioma extraterrestre, un laberinto del que parece imposible salir. Y es que es una sensación súper común cuando se está empezando en el mundo académico. Y justo este sentimiento lo resume todo, ¿no? Lo usamos en casi todos los cursos, pero las reglas pueden ser un lío. Uf, total. Sabemos que es importante, que hay que hacerlo, pero, meterse en los detalles, eso ya es otra cosa. Pero, a ver, todo esto tiene una razón de ser. Citar no es un capricho de los profesores. De hecho, el estilo APA nació por allá en 1929. ¿Y para qué? Pues para poner un poco de orden en la escritura científica. La idea era súper simple, pero la verdad, muy potente. Crear un lenguaje común para que cualquiera, en cualquier parte, pudiera leer y entender la investigación sin problemas. Ok, entonces, para que quede todo clarísimo, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, veremos por qué citar en APA. Luego nos metemos de lleno en las citas, después en las referencias. También vamos a chequear cómo presentar tablas y figuras. Y cerramos con los errores más comunes para que no nos pasen. ¡Listo! Vamos con el primer punto. Vale, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Por qué tanto alboroto con citar? Y no es solo para que no nos acusen de plagio, que también, pero va mucho más allá. Al citar, estamos haciendo 3 cosas clave. Primero, le damos el crédito a quien se lo merece. Segundo, blindamos nuestros argumentos con pruebas, los hacemos más fuertes. Y tercero, y esto es súper importante, le damos a quien nos lee un mapa para que pueda ir a las fuentes originales y seguir investigando. Es como dejar un rastro de conocimiento. Ok, primera gran distinción, que es fundamental. ¿Qué es una cita? Pensemos en ella como una banderita que ponemos dentro de nuestro texto. Es una señal súper corta dentro del párrafo que básicamente grita, ojo, esta idea no es mía, la saqué de aquí. Y si la cita es la banderita, la referencia es, digamos, las coordenadas GPS completas de esa bandera. Es la información detallada que va al final del trabajo y que le dice a cualquiera, con pelos y señales, cómo encontrar esa fuente que mencionamos. Entonces, para que quede grabado a fuego, la cita va adentro del párrafo, es cortita, autor 2020, la referencia va al final, en una lista ordenada. Son como un dúo dinámico, inseparables. Cada cita que pongamos en el texto tiene que tener su referencia completa al final, y al revés también, es un sistema cerrado, todo tiene que cuadrar. Perfecto. Ya que tenemos clara la diferencia, vamos a meternos en el barro. ¿Cómo se hacen estas famosas citas dentro del texto? ¿Cómo las integramos para que el texto fluya bien? A ver, aquí tenemos el manual de instrucciones. Fíjense que hay 2 estilos básicos, el de paréntesis, donde metemos todo al final de la idea, y el narrativo, donde mencionamos al autor como parte de la oración. Un detallito que se le escapa a mucha gente. Dentro del paréntesis se usa el y, pero si lo escribimos en la frase usamos y. Y la regla de oro, la que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Si son 3 autores o más, no hay que ponerlos todos, solo el primero y la frase mágica et al. Facilísimo. Ahora, ¿qué pasa si queremos copiar una frase tal cual? Bueno, aquí el tamaño sí importa. Si la cita tiene menos de 40 palabras, es una cita corta. Simplemente la ponemos entre comillas dentro de nuestro mismo párrafo. Pero, si tiene 40 palabras o más, la cosa cambia. Se convierte en una cita larga o en bloque. Como se ve aquí, se saca del párrafo, se le pone sangría y, ojo, se le quitan las comillas. Así queda súper claro qué es la idea del autor y qué es nuestro propio análisis. Muy bien, ya dominamos las citas dentro del texto. Ahora viajemos hasta el final del documento, a la lista de referencias. Aquí es donde todas esas banderitas que fuimos poniendo nos llevan a su destino final. Es el mapa del tesoro del conocimiento que usamos. Para que esto no parezca un rompecabezas, hay un truco. Toda referencia, sea de lo que sea, se construye respondiendo 4 preguntas básicas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo publicó? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde lo podemos encontrar?
Si tenemos la respuesta a estas 4 preguntas, tenemos la referencia completa. Así de simple. Miremos un ejemplo con un libro, que es de lo más común. Vean cómo encajan las 4 piezas. Tenemos el quién, Jackson LM. El cuándo, 2019. El cómo se llama, y aquí un detalle súper importante. El título del libro va en cursiva. Y finalmente, el dónde, que en este caso es la editorial. ¿Ven? La fórmula funciona. Ahora, con un artículo de revista científica, la cosa tiene un pequeño giro. Mucha atención a esto. El título del artículo en sí va en letra normal. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista y el número del volumen. ¿Por qué? Porque la revista es la obra mayor que contiene el artículo. Y al final, casi siempre se pone el DOI, que es como el DNE del artículo en Internet, un enlace que nunca se rompe. Ok, pero APA no es solo texto y comas. También se preocupa muchísimo de cómo presentamos la información visual. Las tablas y las figuras son clave para mostrar datos de forma clara y tienen sus propias reglas para que se entiendan de un vistazo. Aquí tenemos la anatomía de una tabla APA perfecta. Miren los detalles. El número de la tabla va arriba en negrita. Justo debajo, el título, en cursiva. Los encabezados tienen que ser súper claros y concisos. Y muy importante, la nota al pie. Ahí es donde se explica cualquier cosa que no sea obvia, como una abreviatura o la fuente de los datos. La idea es que la tabla hable por sí misma, que no necesitemos leer el texto para entenderla. Bueno, y para ir cerrando, vamos a jugar un poco al encuentra el error. Vamos a ver un par de detalles que se le escapan a todo el mundo, pero que, créanme, marcan la diferencia entre un trabajo pro y uno que no lo es tanto. A ver, pregunta clásica de examen. ¿La alineación del texto en el trabajo debe ir justificado? ¿Todo bien cuadradito? ¿O no? ¿Qué creen? Pues la respuesta es siempre alineado a la izquierda. Y no es por capricho. La razón es que el texto justificado, aunque parezca más ordenado, crea unos ríos blancos, unos espacios raros entre las palabras que hacen la lectura más difícil. En cambio, alineado a la izquierda, el espaciado es constante y se lee mucho mejor. Vamos con otro detalle de esos que matan. El punto final de una frase que termina con una cita entre paréntesis, ¿dónde va? ¿Antes o después del paréntesis? La regla es súper fácil de recordar. El punto va siempre al final, después del paréntesis. ¿Y por qué? Porque la cita entre paréntesis se considera parte de toda la oración. Y una oración no termina hasta que no están todos sus elementos. Así que el punto siempre es lo último de lo último. Al final, todo esto nos lleva a una idea más grande. Dominar APA no se trata de ser un robot que memoriza reglas. Se trata de aprender a hablar el idioma de la ciencia, el lenguaje universal de la investigación. Es la llave para poder entrar en la conversación académica mundial, para compartir ideas de una forma que todo mundo entienda. En el fondo, citar es simplemente hacerle un guiño a esa famosa frase. Es reconocer a los gigantes sobre cuyos hombros nos estamos subiendo para poder ver un poquito más lejos. Y ese reconocimiento, esa construcción colectiva, es lo que de verdad hace que el conocimiento avance.